El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, les habla el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades de reino, verdad verdadera, la verdad absoluta, el pensamiento de Dios o parte del pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado, parte del pensamiento de las tinieblas que está plasmado en el texto sagrado y parte del pensamiento de los hombres que en su capricho y en su obstinación y en sus opiniones ellos emitieron y quedó escrito sus pensamientos en el texto sagrado. El Maestro Briceño, desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo por ende para un mundo internacional. Tuvimos un estudio bellísimo, preciso en New Jersey, el pastor Rafael Díaz. Fui muy bien recibido. Dimos un estudio de lo que es principios de autoridad. Bueno, solo la introducción, como 3 horas. Y el domingo en la mañana estuvimos hablando acerca de el amor incondicional, el ágape. Cuando Jesús dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este es el primer mandamiento, el más grande, dice así, primer mandamiento. Y el segundo es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hablamos un poquito de eso, fue una gran bendición. Seguimos trabajando, este es nuestro estudio número 9, en relación al tema de la escatología, y nos toca hoy hablar el tópico de la escuela que niega el arrebatamiento de la iglesia. Ya dimos los que enseñan que la iglesia va a ser trasladada durante la tribulación. La iglesia va a ser trasladada después de la tribulación. Hablamos primeramente del traslado parcial, lo explicamos. Negamos esas 3 posiciones, esas 3 escuelas que se caen por sí solas, haciendo un estudio preciso, conciso y detallado y sistemáticamente, utilizando los códigos, reglas y principios de interpretación, dimos por sentado que esas escuelas no se sostienen en la escatología. Vamos a ver esta escuela, que la que niega el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver el surgimiento de esta escuela. La posición de esta escuela, la que se conoce como la del reino presente, es lo que se denomina como el Kingdom Now, reino ahora. Ellos creen que la iglesia fue llamada a hacer adelantos del establecimiento del reino milenial. Tal posición es falsa y aún descartada por Jesús en sus enseñanzas. Yo no sé dónde tienen la mirada de esta gente que no han entendido el mensaje de Jesús mientras estuvo en la tierra. Jesús, en lo personal, mientras él estuvo en su ministerio en la tierra, afirmó con toda veracidad, pero con toda veracidad, que tal posición es falsa y totalmente no está ajustada a las enseñanzas de Jesús, ni al pensamiento de Jesús, ni al pensamiento del Padre, ni al pensamiento del Espíritu Santo.
Jesús afirmó con toda velocidad que su reino no es de este mundo. Él lo dijo claro. Mi reino no es de este mundo. Por lo que quiso decir que Él no reinaría bajo este sistema. Ni es el tiempo de Dios para tal acontecimiento. El mundo está siendo gobernado por un sistema totalmente lleno de tinieblas. Y Jesús no va a reinar en el mundo bajo un sistema que está siendo gobernado por Satanás. Jesús rechazó toda posibilidad de ser rey o que lo coronaran como lo tal. Fíjese lo que registra Juan en el capítulo 18, verso 33 al 36. Dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, es una pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. O sea, no lo voy a hacer bajo este sistema, en este tiempo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Eso está en Juan, el capítulo 18, del verso 33 al 36. Pero Juan, el capítulo 6, verso 12 al 15, dice, cito, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, hablando de Jesús, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Principio de administración. Recogieron, pues, y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebadas sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús siempre le sacó el cuerpo a la posibilidad de que lo fueran a nombrar rey. Su reino no es de este mundo. Sin embargo, el Kingdom Now dice que nosotros somos la antesala del reino, que nosotros tenemos que ir buscando la forma de cómo prepararle a Jesús las cosas cuando Él venga. El Kingdom Now tiene creencias similares a los de los judíos sionistas. El sionismo es un movimiento político internacional que propugnó desde sus inicios el establecimiento de una patria para el pueblo judío en la tierra de Israel. Este dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del moderno Estado de Israel. El movimiento, el sionismo, tiene como objetivo fomentar la migración judía a la tierra prometida y fue exitoso en la fundación del Estado de Israel en el año 1948, siendo actualmente el único Estado judío del mundo. El sionismo constituye una rama
del fenómeno más amplio del nacionalismo moderno, descrito como un nacionalismo en la diáspora. El sionismo se autodefine como un movimiento de liberación nacional, cuyo objetivo es la libre determinación del pueblo judío. Ahora, vamos a ver razones por las cuales esta escuela pierde fuerza en la escatología. Vamos a ver. En un gran porcentaje, voy a dar las razones por las cuales esta escuela pierde fuerza en la escatología. En un gran porcentaje utilizan la interpretación alegórica. Tienden a espiritualizar las escrituras, forzando el verdadero sentido de ellas. O sea que, presta atención a esto, presta atención. La primera razón por la cual esta escuela pierde fuerza en la escatología es que en un gran porcentaje utilizan la interpretación alegórica y por ende tienden a espiritualizar las escrituras, forzando el verdadero sentido de ellas, porque es la única forma que ellos pueden como agarrar textos y colocarlos en su pensamiento, pero igual no les cuadra. Ahora, las alegorías te llevan en su mayoría a tomar las escrituras en un sentido espiritualista, según la aplicación de esta escuela, la que niega el arrebatamiento de la iglesia, el Kingdom Now. Ya Cristo no viene por la iglesia, solo la iglesia tiene que buscar la forma de cómo prepararle a Jesús que cuando Cristo venga ya esté el reino establecido. Pero esto es falso. Ellos buscan la forma alegórica para que cuadren los textos bíblicos, sin entender que las alegorías te llevan en su mayoría a tomar las escrituras en un sentido espiritualista, dándole una interpretación llena de especulación y fantasía, teniendo el intérprete su propia interpretación figurativa y espiritualizada. Aquí está el grave error. Segunda razón por la cual esta escuela pierde fuerza. Le quita el verdadero sentido etimológico en lo literal a algunos términos, por causa de irse a los extremos de la alegoría, de la interpretación alegórica. Se van a los extremos y le quitan el verdadero sentido etimológico en lo literal a algunos términos. Ejemplo, el término perfección. Según su posición en cuanto a este término, alegan que la iglesia no necesita ser arrebatada o transformada para alcanzar la perfección, ya que en la tierra, óigase bien la locura, en la tierra se dará dicho proceso en el ejercicio de los dones ministeriales basándose en Efesios 4:12. Ahora, lo que no han entendido es que el término perfección que utilizó Pablo en su valor etimológico allí en Efesios 4:12 indica llevarte a un estado de madurez, aunque no indica haberlo alcanzado todo. Eso significa perfección, que es el término catartismo. No es teleo, es catartismo. ¿Qué quiso decir Pablo? Que los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, fueron llamados a perfeccionar a los santos. Pero esto indica llevarte a un estado de madurez, aunque no indica haberlo alcanzado todo. El término perfección etimológicamente no tiene nada que ver con transformación o incorrupción o glorificación. No tiene nada que ver con eso. Y ahí se estrellaron etimológicamente con el sentido perfección. El otro término es recibir. Ese término recibir
según esta escuela, tiene que ver con una comitiva que va al encuentro de alguien para traerlo consigo a cierto lugar, como usted va a un aeropuerto a buscar un amigo. Que este término recibir aparece en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 17, cuando dice que recibiremos al Señor en el aire. Pues ellos dicen que el término recibir es que vamos para arriba, recibimos al Señor y lo traemos para la tierra. O sea, subir para volver a bajar otra vez. Es locura. Entonces, el término recibir, según esta escuela, tiene que ver con una comitiva que va al encuentro de alguien para traerlo consigo a cierto lugar. Indica que cuando Cristo venga, nosotros iremos a recibirlos en el aire para traerlos de vuelta a la tierra, caso que no tiene sentido. Porque ¿para qué ir para allá, para volver para acá? Lo espero aquí. Pero eso es lo que dicen ellos. Lo que no han entendido es, volvieron otra vez a estrellarse desde el punto de vista etimológico, porque esta gente lee Biblia pero no estudia, que el término recibir del griego es apantesis. A-P-A-N-T-E-S-I-S, apantesis, que tiene que ver con un encuentro para estar al lado de, para estar siempre con él. Este es el sentido que le da el apóstol Pablo en la carta que escribe a los tesalonicenses, que no tiene nada que ver con una comitiva que va para arriba, recibe a Jesús, después viene para abajo, sino que tiene que ver con una comitiva que va al encuentro de Jesús, porque Jesús los llama, los arrebata, los traslada y se van con el Señor. No es que Jesús regresa a la tierra otra vez con ellos. Como dice el texto, primera carta que escribe Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Está hablando Pablo después del arrebatamiento, después de la resurrección de los muertos. Después que los muertos sean resucitados, incorruptibles, pues no precederemos los que vivimos, dice el apóstol Pablo. Dice, luego nosotros, ¿luego de qué? De que los muertos hayan resucitado, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para recibir al Señor en el aire. El término recibir es apantesis, que tiene que ver con un encuentro para estar al lado de, para estar siempre con él. Entonces dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, por lo que les acabo de decir, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por otro lado, los que no han tomado en cuenta esta escuela, no ha tomado en cuenta, es que hay un término que está muy asociado a la palabra arrebatamiento, que tiene que ver con nuestro encuentro con Cristo en su venida, que es el término reunión, del griego apisunagoge. Ese es el término que se utilizó, derivado de sinagoga, apisunagoge, que su verdadera traducción en el español es recogimiento. Esto da a entender que en la venida de Cristo, en el encuentro con la iglesia, no tiene que ver con una comitiva que va al encuentro del Señor para darle un recibimiento, para hacer su estación en la tierra. El término apisunagoge, que indica recogimiento, da la idea de un encuentro que tendrá la iglesia con Cristo, que es su cuerpo, para irse a un lugar determinado, que necesariamente no es la tierra. Término dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Segunda carta de Tesalonicenses, verso 2, capítulo 2, verso 1. El otro ejemplo de términos que lo alegorizaron o lo espiritualizaron, otro término es la final trompeta. Cuando dice a la final trompeta, vamos a ver cuál es el mensaje
del apóstol Pablo allí. ¿A qué referencia está haciendo el apóstol? Ellos dicen, según esta escuela, que tiene que ver con los ministerios que Dios está levantando en estos últimos tiempos con la palabra de revelación. Y que dicho término no tiene nada que ver con el anuncio del arrebatamiento. Mira la locura, yo no entiendo cómo esta gente, bueno, tienen que hacerlo, tienen que alegorizar y tienen que espiritualizar, porque no les va a cuadrar nunca el texto sagrado con su posición, con su escuela. Porque lo que ellos desconocen es que el término la final trompeta en el lenguaje bíblico, en lo cultural, tiene que ver con una señal o una interposición divina. Es lo que anuncia anticipadamente una manifestación del plan o acontecimiento en relación con Dios. Asócielo con Números capítulo 10 versos 2 al 6, primera carta a Corintios 15, 52, primera Tesalonicenses 4, 16. Búsquelo para que vea. La final trompeta, ese término tiene que ver con la última trompeta, que es una alusión militar con la que se estaba familiarizados los lectores griegos. Con referencia al acontecimiento registrado en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, verso 16, gramaticalmente se puede entender por la ausencia del artículo determinado la, que se trata de una trompeta como las que se empleaban en el servicio de Dios, de modo que no debemos torcer o darle una aplicación alegórica al término a la final trompeta. Otro, el término anticristo. Ellos lo presentan como un sistema y no como un personaje. Lo que no han entendido es que el término anticristo en el contexto bíblico es presentado como un sistema, pero también lo es como un personaje. Vamos a ver. El sistema usted lo va a conseguir en segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, primera de Juan 2, 18, 23, primera de Juan 4, 1, 3 y segunda de Juan, verso 7. En esos textos usted va a conseguir que el término anticristo es aplicado a un sistema. Pero cuando usted va a segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y primera de Juan 2, 18, lo presenta también como un personaje. Entonces, según estos pasajes, no se puede negar la figura del anticristo como un personaje que se manifestará en lo literal durante la semana de la gran tribulación. Que es cierto que el apóstol lo presenta como un sistema, pero también lo presenta como un personaje. Otra de las razones que esta escuela tiene para negar el arrebatamiento de la iglesia y que es totalmente falso, es que para ellos no tiene sentido que después que la iglesia haya alcanzado una posición de reino, Cristo la arrebate y le deje todo al diablo. Esa es su forma de pensar. Mi respuesta como maestro sería, y mi respuesta como maestro a esta forma de pensar sería que tampoco tendría sentido ni lógica que después que Cristo reine 1000 años, porque Cristo va a reinar 1000 años, el diablo sea suelto y engaña a todas las naciones y haga guerra en contra de Jesús y de su pueblo. Según Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 10. O sea que estas son posiciones que se asumen por tratar de argumentar y razonar el programa y los tiempos de Dios. Entonces, la escuela que niega el arrebatamiento ven a la iglesia como la antesala del reino milenial que Jesús va a establecer. Si la iglesia es la antesala del reino,
Porque Jesús dice que se predicará el evangelio del reino, según Mateo 24:14. El evangelio del reino, que no tiene nada que ver con el evangelio de la cruz. No tiene nada que ver con el evangelio que está predicando la iglesia. Señores, nosotros debemos entender la diferencia que existe entre el evangelio del reino y el evangelio de la cruz, cosas que ellos no entienden la diferencia. El evangelio del reino, el que anuncia que Jesús, como el león de la tribu de Judá, como el rey que ha de reinar en todas las naciones, Apocalipsis 14, 6, 13, para que se cumpla el pacto davídico. Ese es el evangelio del reino. ¿Okay? Pero el evangelio de la cruz son las buenas nuevas que anuncian a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. El término este, haciendo referencia al evangelio del reino, el término este, y será predicado este, en la gramática se conoce como un adjetivo demostrativo que hace una distinción o separación de otro. Cuando Jesús dijo, y será predicado este evangelio, está haciendo distinción entre otro. O sea, indica que habrá otro. Porque el evangelio del reino es el que va a anunciar los 144.000, los 2 testigos en la semana número 70 de la que habló el profeta Daniel. Pero el evangelio de la cruz es el que está predicando la iglesia que anuncia a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, debemos tener en claro lo del evangelio del reino. Debemos conocer que habrá una gran multitud que será salvo y otros que resucitarán cuando Cristo venga en su segunda venida por haber aceptado la palabra del testimonio de Dios que viene siendo la predicación del evangelio del reino. Búsquese Apocalipsis capítulo 6 verso 9 al 11, Apocalipsis 7, 9 y 17, Apocalipsis 13, 7, 10. Por esta causa todas las naciones serán sometidas a unos juicios para determinar quiénes formarán parte del reino milenial. Juicio que aparece revelado en las parábolas que a continuación voy a describir. Las parábolas del trigo y la cizaña, según Mateo 13, 24 al 30, versos 37 y 43. La parábola de la red, según Mateo 13, 47, 50, la parábola de la fiesta de las bodas, según Mateo 22, 1, 14, la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25, 1, 13, y el juicio de las naciones, según Mateo 25, 31, 46. Ninguno de estos pasajes y parábolas que acabo de nombrar tiene que ver con la iglesia, incluyendo la parábola de las 10 vírgenes, que siempre se le aplicaron a la iglesia y resulta que no tienen nada que ver con la iglesia. Que la parábola de las 10 vírgenes encierra un cuadro parabólico, el juicio, la que va a ser sometida a la nación de Israel para determinar quiénes no van a reinar con Cristo en el milenio. Estas son las locuras del maestro José Briceño según muchos. Los que no estudian, los que no indagan en el texto sagrado, los que solamente leen Biblia, los que se van a sentido hiperliteral y le dan una interpretación hiperliteral a las escrituras y para ustedes contar. Eso lo voy a explicar más adelante. Todas estas palabras las voy a explicar más adelante. ¿Cómo se debe entender el reino de Dios? ¿Cómo se debe entender el reino de Dios? Es la pregunta, maestro. 1. Como la vida de Dios en el individuo, haciendo Dios una transición del reino de las tinieblas al de la luz. Según Colosenses 1, 12, 13, Gálatas 1, 4. Y esto se da cuando nosotros predicamos el evangelio del Cordero, el evangelio de la cruz, y la gente es convencida de pecado por el Espíritu Santo y aceptan el plan de salvación y pasan de las tinieblas a la luz. Ahí se está estableciendo el reino de Dios en la vida de los hombres, pero no se está consumando el reino como tal.
Estamos estableciendo el reino, porque eso fue llamado a la iglesia, a establecer el reino en la vida de los hombres. Segundo, cómo se debe ver el reino, cuando operamos en el poder y la autoridad del Espíritu como representantes y embajadores del reino, destruyendo y quebrantando el gobierno que Satanás tiene en un área o lugar específico en un momento determinado, según Mateo 12, 22, 30, Lucas 8, capítulo 1, verso al 3, Lucas 13, 10, 17 y Hechos 10, 38. ¿Ya? Cuando llegamos a un sitio, echamos fuera demonios de una persona y ahí esa persona acepta el plan de salvación, ahí estamos estableciendo el reino de la luz y estamos destruyendo las tinieblas. Cuando oramos y una enfermedad es sanada, terminal, esa enfermedad que tiene que ver con tinieblas, es disipado las tinieblas y se establece el reino de Dios en esa vida. Pero dicha manifestación no se le puede llamar ni afirmar ni entender como la consumación total del reino, porque no es de nosotros el finalizar ni determinar el tiempo del reino. Según Hechos, en el capítulo 1, versos 6 y 7. Ahora, no hay tal cosa como el hablar de un reino presente con todas sus extensiones y todas las esferas, tomando como fundamento la autoridad, el poder, el señorío que tiene y se manifiesta en la iglesia. Eso es un error. O sea, todas las manifestaciones que se puedan dar en la iglesia a causa de su posición son adelantos de los poderes de la vida del reino, según Hebreos 6:5. Esto fue lo que Jesús le entregó a la iglesia, poder y autoridad para manifestar el reino y darlo a conocer, no para consumarlo, según Mateo 16, 18 y 19, Hechos 1, 8. Cuando Jesús dijo en Lucas, capítulo que está establecido, Jesús lo dijo y Lucas lo escribió, el capítulo 17, verso 21, el reino de Dios está entre vosotros, lo que quiso decir fue, he aquí la máxima representación del reino de Dios, dando testimonio de él mismo, por causa del poder del Espíritu que se manifestaba en él. De no ser así, habría una gran contradicción en lo que registra Mateo 25:1, cuando Jesús dijo, y el reino de los cielos será, tiempo futuro. Entonces, o está o será. Entonces, bíblicamente Jesús no podrá establecer su reino hasta que Satanás esté en operación en el mundo, desarrollando un sistema de acorde a su carácter. Las Escrituras afirman que este mundo está bajo el dominio de Satanás. Efesios 2 lo dice, 1 de Juan 5:19. Por lo tanto, Jesús, para establecer la teocracia, Satanás tiene que ser atado 1000 años. Eso es lo que dice el texto sagrado. Según Apocalipsis 20, capítulo 20, verso 1 al 3. Dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y los encerró y puso su sello sobre él, para que no engañasen más a las naciones hasta que fuese cumplido 1000 años. Entonces, según el testimonio de las Escrituras, Satanás está vigente, reinando y operando en el sistema de este mundo. Efesios el capítulo 2, verso 1 al 2 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primera de Juan al capítulo 5, verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es lo que dice el texto. Tampoco queremos con esta posición teológica que descarte el Kingdom Now, quitarle a la iglesia el avance que debe tener en el establecimiento del reino de Dios en la vida del hombre.
y menos la posibilidad de obtener las bendiciones desde el punto de vista posicional para cubrir las demandas del reino mientras estemos en la tierra. Nunca debemos ver el arrebatamiento de la iglesia como un escapismo, evadiendo nuestra responsabilidad en el avance del tomar y obtener lo que Jesús conquistó de lo que Adán perdió. O sea que Jesús no viene a buscar una iglesia derrotada, acabada, arruinada, harapiente, enferma, sin recursos. Él buscará una iglesia que sea digna de su representación, que esté en total victoria, poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío. Él buscará a una iglesia que para ese momento sea luminares en el mundo de tinieblas, deshaciendo las obras del diablo con el poder del Espíritu Santo. Buscar una iglesia que sea sal de la tierra, el cual preserva la pudrición, la putrefacción del pecado en el mundo. Jesús viene a buscar a los que reinarán con él por 1000 años. Eso es lo que dice el texto sagrado. ¿Ok? Ahora, en conclusión a este tópico, si Cristo, en la presencia de Satanás operando en el mundo, no puede consumar el reino de Dios, ¿quiénes somos nosotros para atribuirnos dicha autoridad? O sea que esta posibilidad, el que la iglesia consuma el reino de Dios en la tierra, está totalmente descartada en las Escrituras. Hechos 1, el capítulo 1 del verso 6 al 8 dice, cito, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oído, no os toca, le contestó Jesús, no os toca a vosotros saber el tiempo y las sazones. La palabra sazones es Cairo y la palabra tiempo es cronos. No les toca a ustedes saber cuándo mi Padre en su tiempo, dentro del tiempo de los hombres, restaurará el reino de Israel. Eso no es problema de ustedes. Fíjese lo que Jesús le respondió. ¿Ok? Podemos ver el reino de Dios como el reino futuro que vendrá y se dará la consumación del gobierno de Dios en el universo. Esto tendrá cumplimiento después que pasen todas las cosas y hay una restauración total y completa, según Apocalipsis 22, 1-5. Es decir, una vez que se haya dado la purificación de todas las cosas a causa de los juicios, Dios creará cielo nuevo y tierra nueva, según Segunda de Pedro 3:7, 3:10, 11, 3:13, Apocalipsis 20:11, Apocalipsis 21:1, Isaías 65:17, donde posará la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, el capítulo 1 del 27, y allí viviremos por la eternidad, según Apocalipsis, el capítulo 3, versos 12, y Hebreos 12, 22, 24. Viviremos por la eternidad, donde en la tierra nueva, porque la iglesia no va a vivir en el cielo. Baje de allá porque usted para el cielo no va. Usted nomás que va por 7 años para el cielo, pero la iglesia no va a vivir en el cielo. El hombre no fue hecho para ser celestial, fue hecho para ser terrenal. ¿Ok? Ahora, si no hay arrebatamiento y solo hay una segunda venida, ¿por qué Pablo hace diferencia de los dos acontecimientos en una sola narración? ¿Por qué? Es mi pregunta. Vuelvo a repetir, si no hay arrebatamiento, que esta escuela lo niega, y solo hay una segunda venida, ¿por qué Pablo hace diferencia de los dos acontecimientos en una sola narración? Entonces, ¿cuál es la razón que se tiene para alegar que Pablo presenta dos acontecimientos distintos en una sola narración? ¿Dónde está eso, maestro, en la Biblia? Vamos a estudiarlo. Si nosotros analizamos bien la primera carta que escribe a los tesalonicenses, el capítulo 4, versos 13 al 18, y la primera carta que escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5, versos 1 al 4, gramaticalmente en el pasaje se consigue lo que se conoce como una conjunción adversativa.
Eso no se le puede olvidar. Conjunción adversativa. Una conjunción adversativa es aquello que te une dos acontecimientos en una narración. Ahí está la conjunción, pero son totalmente diferentes. Ahí está la adversatividad y que no tiene nada que ver la una con la otra. Repito, la conjunción está el unir en una sola narración los dos acontecimientos, y lo adversativo está en que no tiene nada que ver uno con la otra. Son dos acontecimientos diferentes en totalidad. ¿Cuál es esa conjunción adversativa? El término pero. Ese término pero que aparece entre los dos pasajes antes mencionados, ¿cuáles? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18, termina y comienza Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 1 al 14. Entre esos dos capítulos aparece el término pero. Aparece entre los dos pasajes que te dice que son dos acontecimientos narrados al mismo tiempo, pero que hay una diferencia entre los dos acontecimientos. Vuelvo a repetir, el término pero que aparece entre los dos pasajes antes mencionados es tal conjunción que te une dos acontecimientos en una narración, pero que no tiene nada que ver uno con la otra. Vamos a leer. Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos estos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí termina. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versos 13 al 18. ¿Cómo comienza? Primera de Tesalonicenses, en su capítulo 5, del verso 1 en adelante, ¿cómo comienza? Así. Pero conjunción adversativa. Acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a las mujeres encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel Dios sorprenda como a ladrón. Esto hay que explicar lo que significa. El término día del Señor nunca es utilizado para arrebatamiento de la iglesia. El término ladrón en la noche nunca es utilizado como para referirse a la iglesia. Yo voy a explicar eso. Ese término ladrón en la noche, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale? Que lo utilizaron mucho para hablar del arrebatamiento de la iglesia. El término ladrón en la noche nunca antes es utilizado en la escatología para referirse a la iglesia, sino al día en que el Señor venga en su ira a juzgar a las naciones. Te lo voy a explicar bien. El término ladrón en la noche, culturalmente, es un término que indica juicio y venganza. Es decir, es una expresión de juicio. Esta expresión es un hebraísmo que hace su referencia a las prácticas mencionadas en Levíticos, el capítulo 6, verso 9 al 10, referente a la ley del holocausto, donde un sacerdote era escogido para mantener el fuego encendido en el altar toda la noche hasta el amanecer. Históricamente está registrado que el capitán de la guardia del templo o el sumo sacerdote hacía rondas para verificar que el sacerdote no se durmiera y no dejara apagar el fuego en el altar.
si esto ocurría, el sacerdote era severamente castigado y reprendido. Fue a estas prácticas de visitas sorpresivas o de sorpresa que, según la tradición judía, que el sumo sacerdote o el capitán de la guardia fuese conocido como el ladrón en la noche. Es de allí donde los escritores bíblicos toman dicha expresión para referirse a la venida de Jesús para juzgar a las naciones como ladrón en la noche, pero que no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Ya? Ejemplos bíblicos: Mateo 24:43, Lucas 19:39, 1 Tesalonicenses 2:5, 2 de Pedro 3:10, Apocalipsis 3:3, 16:15. El término Día del Señor nunca antes es utilizado en la escatología en referencia a la iglesia, sino a la venida del Señor para juzgar y implantar su reino. Ejemplo bíblico: 1 Isaías 13, 9, 11, Joel 2:1, Joel 2:1-11, Joel 2:34, Zacarías 14:1-9, Malaquías 4:5, Hechos 2:20, 2 de Pedro 3:10, 1 Tesalonicenses 5:1-11, Apocalipsis 6:17. Para concluir y descartar esta escuela, ellos en su aplicación quebrantan totalmente los medios de interpretación bíblica. Quebrantan el texto con su contexto, los tipos de paralelismo, la hilación del pensamiento, las figuras retóricas, la gramática del griego, los personajes, el redactor quien hizo la recopilación, quién lo dijo el emisor, a quién se lo dijo el receptor, qué se dijo la comunicación o el carácter de ella, cuándo lo dijo factor tiempo, dónde lo dijo el lugar y por qué lo dijo los móviles o el motivo, cómo lo dijo la forma, la ley de doble referencia, las culturas, sus costumbres, idiosincrasias y el fondo histórico, el sentido del mensaje literal o espiritual. Todo eso ellos lo violan totalmente. Entonces, una escuela que niega totalmente el arrebatamiento de la iglesia, Kingdom Now, es totalmente falsa, es diabólica, es una escuela y es una enseñanza de tinieblas. Usted no debe prestarle mucha atención a eso. ¿Okay? Se despide el maestro José Briceño, sin antes decirle: 1. Oren mucho por mí, interceda bastante. Por mí necesito la intercesión. 2. Compartan este mensaje, no se queden con él. 3. Suscríbase al canal si no lo ha hecho e invite y comparta e invite a sus hermanos, seguidores que se suscriban al canal. Y 4. Si puede aportar una ofrenda para este ministerio, se lo agradecemos con honores. El maestro Briceño no predica por dinero, pero necesita dinero para predicar. Hasta nuestra próxima oportunidad. Maestro, ¿cómo hacemos para hacerle llegar una ofrenda? Ahí está, en los caracteres, ahí están los correos y está mi número de teléfono. Usted puede escribirme o llamarme por WhatsApp, o el correo escriba y haga la pregunta el cómo puede usted aportar una ofrenda y le vamos a dar información. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Traslado, en la próxima oportunidad vamos a hablar del traslado de la iglesia antes de la tribulación. Vamos a ver esta escuela. Hasta nuestra próxima oportunidad. Se despide el maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josén77 briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.